hablan de Sebastián Marcet, dicen. Yo quiero ver algún día, si, ojalá nunca tengan la oportunidad, pero si me capturan, ver todo lo que dicen, de qué tienen pruebas. Si él no tiene miedo, que se presente a la justicia que él decida, al Uruguay, al Paraguay, al Brasil, a Colombia o a Bolivia, donde él guste. Ya lo decíamos, el prófugo de la justicia paraguaya, Sebastián Marcet Cabrera, habló con un medio de su país, del Uruguay, acerca de su situación de procesal. Entre tantas cosas que llegó a decir el prófugo, mencionaba que Bolivia es un país altamente corrupto, al igual que Paraguay. Y uno de los puntos relevantes para los intereses paraguayos es cuando hacía mención, por ejemplo, a Tío Rico, de quien dijo que lo mantienen aislado en la cárcel militar de Villajuez, como es sabido, porque conoce mucho, puede hablar bastante de política y de corrupción en nuestro país. Vamos al evento que más polémica causó en Uruguay, cuando en septiembre de 2021 Marcet viajó a Dubái, donde fue detenido por presentar un pasaporte falso paraguayo. A finales de 2021 salió con pasaporte uruguayo de Emiratos Árabes Unidos, donde estaba detenido por portar documentación paraguaya falsa. Hablemos ahora un poquito de casos polémicos de tu pasaporte. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? La verdad es polémico porque la política lo quiso así, porque para mí, como había una ley que me amparaba, no tenía antecedentes abiertos ni causas abiertas en el país, tendrían que haber firmado y me daban el pasaporte y ahí se terminaba. Pero como empezaron con mensajes y cosas, y no fue expreso. La oposición en nuestro país habla que fue un pasaporte express, que se te dio más rápido de lo que se le daría a otra persona. ¿Ustedes lo vivieron así? No. Yo fui el que me animé porque lo hablé con mi mujer y ella no quería pedir ayuda a Uruguay, porque siempre sentí que Uruguay no me quiere ayudar a nada. Y en un momento yo conseguí el número de la embajada uruguaya en Emiratos Árabes y llamé y hablé con Fiorella Prado. Fiorella me dijo que estaba esperando mi llamada, que ya sabía lo que estaba pasando. Y ¿Cómo sabía? ¿Te dijo cómo sabía? No me dijo cómo sabía. Me dijo que sabía, que estaba esperando mi llamada. Me dijo que me iba a ayudar. Fue difícil tratar con ella todo el tiempo. A mi mujer en varias oportunidades no la trató bien. Una de las veces ella fue a la embajada y le dijo que tenía que sacar hora para que la atendiera. No quería ella ayudar. Y me parece a mí que si no tengo, un problema que no se me puede dar el pasaporte legalmente, tendrían que haber hecho las cosas como para cualquier otro ciudadano. Bueno, ahí está Sebastián Marcet hablando un poquito de cómo consiguió el famoso pasaporte para salir exculpado de Dubái. Ahí también hubo participación paraguaya, porque fue la embajada paraguaya la primera en ser informada de su detención. Un delincuente como él debe decir nomás luego todo cuanto dijo. O sea que la mejor manera es tirar barro por todos lados, buscar erosionar las autoridades, pero no aportó absolutamente nada más que jugar a franciscano. Cuasi bueno. A este hay que canonizarlo después de escucharlo, ¿no? O sea, ¿qué dijo? ¿Qué aportó ustedes que están haciendo el seguimiento? Para los intereses de Paraguay, yo creo que cuando hace referencia a Tío Rico, porque de alguna manera lo involucra también y confirma que Miguel Ángel Ifrán está comprometido con el caso de Ultranza Paraguay. Marcet no aportó nada nuevo, por el contrario, vino a alivianar la carga del escándalo político que se desató en Uruguay con el tema del pasaporte. Dio detalles incluso de que cuando llegó la funcionaria diplomática le dijeron ya que le habían avisado de esa situación. Evidentemente alguien ya estaba gestionando eso. Y otro punto que mencionaba, que se humanizó esta mujer que estaba incluso procesada también,
porque supuestamente el hijo se mostraba bastante inquieto en ese momento y eso le humanizó para poder empezar a acelerar el trámite de la documentación. Es lo que mencionan, pero más allá de todo, si es que vamos a hacer un análisis global de la entrevista, alivianar la carga al escándalo que se desató en Uruguay, apuntar la artillería a Bolivia y de paso también a Paraguay, pero en menor medida. Y de alguna manera también ayudar a esos familiares que quedaron también detenidos, ¿verdad? Y en todo momento también recalcó el nivel de corrupción que hay mayormente en Bolivia, sorprendentemente que creímos que iba a decir Paraguay, ¿verdad? Ahora, hay que decir, si se mueve como hasta ahora es porque evidentemente compra voluntades, mucha plata en juego, o de última evidencia la inutilidad de las autoridades de toda la región, no solamente de Paraguay, de toda la región. El más atacado en esta primera parte de la entrevista fue el ministro del Interior boliviano, Eduardo del Castillo, quien se defendió de la siguiente manera, diciendo que Marcet, como todo delincuente, puede decir lo que quiere, pero ustedes recuerdan que la semana pasada Eduardo Castillo decía que Marcet está en Paraguay. Sí. Taxativamente, Marcet está en Paraguay. Sin embargo, ya después de haber escuchado lo que dijo Sebastián Marcet, dijo que probablemente este prófugo ya no esté en nuestro país. No ha sido una entrevista, ha parecido homenaje a un narcotraficante en vida. Segundo, ha sido una apología del delito, así la conocemos dentro del territorio nacional y dentro de la doctrina y la academia en el derecho. Están defendiendo el narcotráfico. Tercer elemento, todo lo que dijo, todo lo que pasó el día de ayer, ya lo habíamos manifestado con carácter previo que iba a suceder, que iba a ocurrir. Cuarto, creemos que podríamos decir muchas cosas. Sin embargo, por temas diplomáticos nos vamos a reservar estos elementos para las instancias correspondientes. Sin embargo, yo me pregunto el día de ayer, después de haber escuchado esta entrevista, si le avisaron con tiempo, ¿por qué no se llevó esos $420.000? Ni al narcotraficante más grande deja $420.000, ni al narcotraficante más grande le estorban $420.000. Si alguien le avisó con tiempo, ¿por qué no se llevó esos recursos económicos y por qué tuvo que juntar lo que encontró para poder fugarse dentro del territorio nacional? Todas las investigaciones demuestran que la policía boliviana no ha avisado de estos elementos. Sin embargo, la investigación continúa. La investigación tiene que seguir avanzando y tendremos que determinar quiénes más son responsables por la fuga del señor Sebastián Enrique Marcet. No sabemos en este momento si realmente en este preciso momento se encuentra en la República del Paraguay este narcotraficante, pero tenemos la certeza que esta entrevista ha sido efectuada en el Paraguay. Ministro, ¿por qué el juego de romantizar la delincuencia, ministro? Porque estamos hablando del narcotráfico. Al respecto debemos manifestar que no hay narcotraficantes buenos y narcotraficantes malos. Los narcotraficantes son delincuentes, dañan nuestras sociedades y ponen en riesgo y en peligro a todas las sociedades. ¿Por qué? Porque fomentan la violencia, fomentan la muerte. Le hice a la canción original. Plenamente de acuerdo con lo que dijo el ministro boliviano. O sea, se romantiza el narcotráfico. Lo presentan así como si fuese el bueno, lo que decía antes de escuchar incluso esto yo, ¿verdad? Y por otro lado, pone sí en evidencia la probable vulnerabilidad del sistema de seguridad de Paraguay. Porque él se juega y dice que acá fue esta entrevista. Y como referencia se tiene que la periodista ingresó oficialmente a nuestro territorio en esos días, ¿no? Y ahí empezamos a discutir la escasa capacidad de control aéreo de nuestro país. Solamente el 2% del territorio paraguayo está cubierto de radares. ¿Por qué? La Fuerza Aérea, la encargada por la misma Constitución Nacional de controlar el espacio aéreo, tiene 2 radares primarios móviles de muy poco alcance y la DINAC tiene 2 radares secundarios. O sea, prácticamente nada, 2% nada más de cobertura aérea tenemos. Como decía el presidente de la CENAC, de la DINAC, los no amigables lo que no pueden detectar, decía él. Sí, y ese status quo evidentemente que conviene a mucha gente, porque tantas veces se instaló el debate de dotar de mayor capacidad a nuestra Fuerza Aérea. Todo el Chaco es un cielo descontrolado y toda la droga que viene de Bolivia, Colombia, y apuntan a Pedro Juan, al norte del país, según cuentan, pasa por allí. Igualmente, ¿Cómo se explica, Rolando? Igualmente hay que hablar de la deficiencia del sistema de inteligencia en nuestro país, pero porque cuántos días ya pasaron, ellos hasta este momento no saben hacia qué sector pudo haberse trasladado la periodista que hizo la entrevista, el helicóptero que eventualmente pudo haber utilizado, no tienen nada. Hoy es el día en que no hay nada en concreto con relación a ese esquema que se montó para que Marcet pueda hablar.
Fernanda Chamorro está trabajando en vivo desde el Congreso porque también hay reacciones con relación a lo que escuchamos ayer, Fer. Es así, Rolando, y también una reunión que se está desarrollando a estas horas aquí en la Cámara de Diputados, junto con el presidente de la Cámara y otros representantes de diversas bancadas. Se encuentra el ministro del Interior, Enrique Riera. Fue convocado por otras informaciones, por otros temas. Sin embargo, esto también cobra bastante notoriedad, todo lo que tiene que ver con Sebastián Marcet y las reacciones que ya desde bien temprano se fueron dando entre legisladores, principalmente de la oposición. Queremos compartir a continuación lo que mencionaba Celeste Amarilla. Ella era bastante enfática en mencionar que no es el primero, pero espera que sea el último delincuente de alta gama, decía la senadora liberal, que tenga esta cantidad de libertades y por sobre todo también de vinculaciones para poder andar a sus anchas en nuestro país. Escuchen lo que mencionaba Celeste Amarilla. Bueno, no es el primer delincuente de alta gama que está en nuestro país viviendo la buena vida. Espero que sea el último, no es el primero. Este país ha sido, desde Stroessner en adelante, una especie de guarida de delincuentes. Stroessner trajo desde Ricord hasta, Noriega. Sí, claro que pudiera estar en Paraguay. Ahora, vergonzoso lo que contaban, el lujo en el que vive, un chef comiendo mariscos, pero ¿quién se cree que es? Pero qué bárbaro. Y obviamente con ese nivel de vida y ese dinero, obviamente puede comprar las instituciones que quiera comprar para su protección. La verdad fue una bofetada. Imagínense si llegamos al punto de intervenir, de allanar Interpol. Eso es de película, en otro país no ocurre. O sea, ¿cómo podés tener la Interpol corrompida, la Interpol inficionada por la mafia? De película es, realmente. Claro que habrá tenido algún contacto ahí, sin duda. Yo creo que esa es el motivo principal de sospecha de que está acá. Porque si el tipo pudo entrar a Interpol, quiere decir que tiene realmente contactos bien altos. Ya no se trata de un comisario, que el caso del macho ¿verdad? Que tiene un comisario o que tiene dos subcomisarios, ¿verdad? Este pudo entrar a Interpol. Evidentemente, ese es el motivo principal por el que uno piensa que está acá en Paraguay. Bueno, y también se dieron otras reacciones, principalmente del sector de la oposición, Fernanda, que de alguna manera pone en tela de juicio la efectividad del sistema de inteligencia de nuestro país para controlar este tipo de situaciones. Claro, repudian totalmente eso y dicen, es imposible que una persona se mueva así, con este nivel de movilización, sin que esto llame la atención de algún tipo de autoridad. Por eso es que la sospecha de un alto nivel de protección para Sebastián Marcet a nivel político y a nivel interno de seguridad también es de lo que se habla principalmente en estas reacciones que compartimos a continuación, como es el caso de la diputada por Capital, Rocío Vallejo. Ella dice también, una parte importante que mencionaba el propio Marcet en la entrevista, decía que tenía acceso a los informes, los datos del operativo a ultranza, todos los detalles que ella pudo leer y conocer, era lo que mencionaba en parte de la entrevista. Y respondía Rocío Vallejo a esa situación, evidentemente que alguien le está facilitando, no sabemos si de manera legal o completamente ilegal, el acceso a todos los detalles de aquel operativo tan grande que se realizaba en nuestro país, en donde también se menciona sus conexiones y las de algunos de sus familiares con el lavado de dinero procedente del narcotráfico. Lo que decía la diputada Rocío Vallejo. Evidentemente Marcet está protegido. Alguien sin protección no se mueve de esa manera, ni se oculta de esa manera, ni tiene esa logística. Esa logística no puede pasar desapercibida. Evidentemente los controles fallan en este país, hacen agua por todos lados. Estamos como que cada día dando un paso atrás en todo lo que es seguridad, en todo lo que es crimen organizado. El crimen organizado está dominando el país. Este es el principal problema del Paraguay, el crimen organizado y la protección de políticos. Yo insisto mucho en toda esta infraestructura, esta logística y este movimiento tan, no se lo veía para nada preocupado a Marcet, como que con miedo, nada.
Bueno, ahí está lo que decía la diputada Rocío Vallejo Fernández. Estamos atentos también a lo que diga el ministro del Interior, que esta semana estuvo contando detalles que ellos accedieron de cuándo ingresó la periodista, en qué lugar se hospedó, cuándo salió del país, y hoy que dice no tener certeza que Marcet esté en Paraguay. Estamos expectantes para charlar con Riera con relación a las reacciones después de esta entrevista con Marcet. Así es que volvemos contigo enseguida. Es un todo contra todo con las autoridades, hay que tomar, de hecho, con pinza, porque cada quien juega también su partido. Pito catalán a las autoridades de Emiratos Árabes, ¿no? Lo mismo a los uruguayos. De Bolivia se escapó, o sea que el ministro dice está en Paraguay. ¿Y por qué ellos no pudieron dar? Y de acá también se escapó. Y acá también se escapó, y documentos brasileños truchos por doquier. O sea que el crimen organizado está enquistado en toda la región latinoamericana, hay que decir con propiedad. Y si no hay una unidad de criterio para enfrentarlo, o sea que Marcet tiene acceso a la carpeta fiscal. ¡Qué novedad! Cualquiera tiene acceso a una carpeta fiscal, y con más razón si vota en la cúspide del crimen organizado. Pero es que va a tener, Roberto, si son 14 personas imputadas, acusadas, que forman parte de la organización, y su defensa van a tener acceso a la documentación. Entonces es normal. No nos quedamos en el chiquitaje, o sea, acá hay que jugar arriba. O sea, es un tipo, no sé, de cuántos millones de dólares, y tiene suficiente efectivo como para ir sobornando conciencias, voluntades, y por eso está donde está, y él juega al Chapo Guzmán acá, ¿no? Y hablando de cosas referentes a Marcet siempre, a ver, la semana pasada explotaba lo de Interpol Paraguay. Desde acá se levantó el código rojo que pesaba sobre su esposa Yanina García Troche en contra también de José Estigarribia. Ahora hay que ver también porque se menciona que su cuñado Mauro García y su hermano Diego Marcet Alba también se les levantó el código rojo. Es una cuestión a confirmar todavía. Pero, ¿ustedes recuerdan cuándo fue que cesaron el código rojo, la notificación en contra de Yanina? El 26 de septiembre. Esto lo confirmaron las propias autoridades. Acá tengo un documento, dice: Singapur ha realizado una búsqueda nominal de nombre García Troche Yanina. Da sus datos personales, su fecha de nacimiento, y dice: criterio de la consulta, razón de la búsqueda, referencia de la investigación, 22 de septiembre. Sí, 22 de septiembre. Hicieron la revisión de su estado, su estatus, 4 días antes de que cesara su código rojo. A las 10:15 minutos y 52 segundos se hizo la revisión acerca del estatus de Yanina. ¿Dónde eso? Dice, se ha realizado en Singapur. Singapur ha realizado una búsqueda nominal de nombre. Probablemente desde aquí se pidió un reporte, o si no, como lo dijo, y Rodi va a ampliar, el propio Santiago Moratorio, que defiende a Santiago Marcet, a Sebastián Marcet, digo, de que recurrieron a Lyon, Francia, junto con Yanina García, al centro de control de fichas, donde uno plantea por escrito el levantamiento del código rojo, por supuesto, argumentando. Eso fue a mediados de año, incluso en mayo más o menos. No hubo ninguna respuesta hasta ahora, y probablemente esta revisión que se hizo en Singapur forme parte de aquel pedido que hizo el abogado Moratorio en representación de Yanina García Troche. Está Juan Carlos Usher, porque en los últimos días se habló bastante del sistema de control aéreo en nuestro país, principalmente cuando hablamos de helicópteros para movilizarse de un lugar a otro. Se tiene registros y por supuesto los vuelos que ingresan de forma clandestina también a Paraguay. Juan Carlos, ¿qué dicen desde la DINAC? ¿Qué tal, Rolando? Saludos a los compañeros en el estudio y también los televidentes de IDM. Hoy charlamos largo y tendido con el director aeronáutico de la DINAC, el abogado José Luis Chávez, quien nos explicaba, entre otras cosas, que lo único confirmado que tienen es el ingreso de esta periodista uruguaya a través de un avión comercial. Nos decía inclusive la marca que normalmente hace estos vuelos de Montevideo a Asunción. A partir de allí ya no conocen el rastro de lo que ella decía, que fue hasta una zona a tomar un helicóptero, porque ellos explicaban, cuando el helicóptero parte de un aeropuerto controlado, sí se entrega una ficha de vuelo, cuando se parte, hasta dónde se llega, y evidentemente estos helicópteros lo hacían de manera ilegal. Nos decía él, nosotros no podemos saber a ciencia cierta dónde tomó ese helicóptero, y encima fueron 2, y menos aún sabemos la distancia. Hablábamos de promedios, porque la periodista hablaba de que en el primer helicóptero estuvo 1 hora volando
y él decía que esos helicópteros, dependiendo de la velocidad, tienen una autonomía cercana a los 200 kilómetros hacia cualquiera de las direcciones. Parte de lo que nos decía el director, vamos a escucharlo. Aquel que vuela dentro de las normas llama a un control, digamos, de tránsito aéreo, comunica su vuelo, si parte de una estancia viniendo a Asunción o cualquier otro lugar, comunica. La misma cosa cuando es diferente nada más cuando sale de un aeropuerto controlado. Todas las aeronaves pasan por un control de seguridad, presentan un plan de vuelo en el cual ya tenemos, digamos, que toda la información referente a ese vuelo. Lo único que tenemos en concreto en todo esto es que ella llegó a Asunción con una línea comercial, con un avión de línea comercial. A partir de allí, esos vuelos de helicópteros no están registrados en ningún lado. Y es difícil, nosotros no tenemos registrado salida de helicóptero, creo que en esos días se está trabajando en eso. Y bueno, es un proceso investigativo en este momento, pero nosotros no tenemos conocimiento en este momento. ¿El Ministerio Público les pidió documentos sobre eso? Se está trabajando con ellos, se está digamos, verificando todas las planillas de movimiento. En síntesis, Juan Carlos, no se tiene absolutamente nada. Lo único concreto es el ingreso de la periodista y su salida del país. Más que eso, no hay ningún dato. Saludos a Chori, gracias por su aparición de 3 segundos. Y la explicación técnica que nos brindaba el director es que ellos no cuentan con el radar primario. Durante años, ese es el reclamo de la DINAC. Ellos creen que el próximo año aproximadamente ya tendrían un radar primario, pero aún así no se explicaba que a ellos les concierne el control del tráfico aéreo legal. En este tipo de situaciones ya le corresponde el control del espacio aéreo a la Fuerza Aérea, que tampoco cuenta con un radar primario. Es lo que nos decía el director. El radar primario, dicho sea de paso que estamos en un proceso que si Dios quiere el año que viene estaríamos adquiriendo uno acá para Roque Alonso, pero a efectos del control de tránsito aéreo. Nosotros debemos de precautelar nuestro aeropuerto, nuestra zona terminal que le llamamos, justamente para que un vuelo, digamos, no registrado, no atraviese zonas de procedimiento y cause problemas, incidentes o hasta accidentes en una aeronave que está volando con intenciones de aterrizar al aeropuerto Silvio Pettirossi o despegando de él. Entonces, esa es, digamos, la función de un radar primario de área terminal que nosotros estamos en proceso de adquisición, diferente al radar primario que de repente la Fuerza Aérea está en proceso también de adquirir un sistema de radares. Eso tiene otra especificación y otra función, ¿verdad? Que es la defensa del espacio aéreo justamente. Bueno, no hay nada, Juan Carlos, simplemente hablamos de falencias que tenemos y ahora recién se insiste nuevamente en adecuar la situación. Gracias, Juan Carlos, gracias por estos detalles. Bueno, volviendo a la entrevista que se hizo a Sebastián Marcet el día de ayer, ¿cuál es el punto principal o uno de los puntos? Es que Marcet busca negociar con la justicia uruguaya, que su esposa, su hermano y su cuñado se presenten allí, que allí sean juzgados por la justicia paraguaya, que la condena eventualmente lo cumplan allí. Vamos a desglosar porque ¿qué tiene Paraguay con relación a estas 3 personas? Acá lo vemos, Sebastián Marcet y quiénes son sus puntos débiles, su talón de Aquiles. Su esposa, Yanina García Troche, su hermano, Diego Nicolás Marcet Alba, y su cuñado, Mauro García Troche. Son las 3 personas por lo que él busca negociar de alguna manera. Pero ¿qué tiene Paraguay con relación a Yanina? Ayer decía él que no había absolutamente nada. Vamos a mostrar lo que se tiene con relación a esta mujer que es pieza clave dentro del operativo a ultranza PI. Hablamos de ella, Yanina García Troche. Todo lo que se tiene en el informe de inteligencia de la Senat, del Ministerio Público, que también se plasmó en la imputación contra ella. Vamos a mostrarle. Ahí está. Yanina García Troche formó el grupo San Jorge S.A. con un capital de 1.000 millones de guaraníes. Empezó con eso, luego esto pasó a llamarse Total Cars, esta empresa que prepara vehículos. Exactamente, prepara vehículos lujosos. Al siguiente, por favor, vamos a compartir. Ahí está, quienes conformaban la sociedad. Yanina García
Troche era la presidenta con un 75% de las acciones. Luego, en segundo lugar, se encuentra el hoy detenido Alexis Vidal González Zárate como vicepresidente y como síndica Gloria Beatriz Torales. Ella aparece también dentro del esquema, dentro de esta sociedad que inicialmente se llamaba San Jorge. Vamos a pasar por favor al siguiente para ir mostrándoles qué se tiene con relación. Acá están los tres, los que integran San Jorge. Alexis, que fue detenido en Ciudad del Este junto a su esposa, Yanina, quien era la presidenta, y también la otra integrante de esta organización. Pasamos al siguiente, porque ¿qué dice la justicia con relación a Yanina? Era una persona muy importante dentro de este grupo. Esta es una de las empresas que ella manejaba por donde se sospecha, se lavaba el dinero que provendría del narcotráfico y donde ella dirigía. Esto tenía acá en Asunción, también en Ciudad del Este. Esto forma parte de un informe de inteligencia, incluso de cómo ella hacía circular el dinero producto del narcotráfico. Decía que ella habilitó incluso una cuenta en el Banco Visión, declarándose que se desempeñaba como agente de transporte. Y en el siguiente hace referencia a que incluso presentó un certificado de trabajo falso. Y vamos a hablar de ese certificado porque para que ustedes vean cómo viene la conexión, ¿verdad? Donde consta que es propietario de un tractocamión, supuestamente habilitado desde hace 6 años por la empresa de transporte denominada Cuarají SRL. Ojo con esa empresa. Y vamos a mostrar también, e incluso decía que tenía una ganancia de $7.500. Este es el documento que ella presenta, donde habla más o menos, tenía un ingreso de $2.500. ¿Y qué pasa? Esta empresa, Cuarají SRL, es una de las que se utilizaba para movilizar los cargamentos de drogas. Son las empresas que manejaban los camiones. Y Cuarají es de los Infran. Es del grupo Infran, una de las tantas empresas del Infran. Entonces, mal se podría decir que Yanina no tiene nada que ver. Ella era una pieza muy importante de la organización. Existía, lo que se olvidan de comentar es que transportaba drogas, ¿no? Transportaba drogas. Era una empresa de fachada que se utilizaba para poder transportar drogas. Y porque vamos a hablar de en dónde se utilizaban estos camiones también. Esto es lo que respecta a Yanina. Vamos al otro, por favor. Vamos a Diego. A Diego. Ahí está, Diego Nicolás Marcet Alba. ¿Qué decía el informe de inteligencia con relación a él? De hecho, que lo poco que se tiene con relación, hay que admitir, porque él, Marcet decía que lo único que tienen contra él es un automóvil Audi de $16.000 de segunda mano que le había regalado por su cumpleaños. Pero en este informe de inteligencia mencionan que lo vinculan con actividades de tráfico internacional, que tendría vinculaciones con el esquema de lavado de activos, y también ponen incluso algunos datos relacionados a él que vamos a detallar también. Ahí está. La hipótesis indica que Diego Marcet Alba se habría radicado en Bolivia, donde de hecho después se descubrió que estaba durante el último año actuando en carácter de nexo con miembros de la organización criminal que coordinan las operaciones ilícitas desde ese país. Y voy a rematar con el tema de Mauro, porque este sí es un hombre importante también dentro de la organización. El hermano de Yanina, por quien él también está abogando, es este hombre, Mauro García Troche. ¿Qué se sabe de este hombre? Vamos a avanzar para mostrarle algunos de los datos. Ahí está, ¿qué dice el informe de inteligencia? Que es el hermano de Yanina García Troche y que estaría cumpliendo funciones de testaferro y administrador de bienes del investigado Sebastián Enrique Marcet Cabrera. Más abajo hace también... En el caso de Alba dijo, solamente lo encausaron, lo imputaron porque yo le regalé un auto. Sí. Ya es una manera de lavar. Y de este señor Mauro García dijo que él simplemente era el cuidador de la estancia San Jorge. 23 de abril. Podemos poner ahí, vamos a avanzar un poquitito, el siguiente ya de Mauro, donde hace referencia a qué es lo que él hacía. Él era administrador de esta estancia de Marcet. ¿Y qué dicen los informes de inteligencia? Ahí está la estancia que está ubicada en el distrito de San Roque González, estancia 23 de abril. Bueno, ahí está. No es que él administraba nomás la estancia. ¿Qué pasaba con esa estancia? Según lo que se tiene, los aviones, porque eso se tiene por todo el trabajo de investigación que se hizo, salían de Bolivia, llegaban al Chaco. Del Chaco, ¿sabe dónde se movían? Se movían, uno de ellos, 25 de diciembre, que es donde vivía el hermano de Tío Rico, Conrado Infran, donde descargaban la droga. El otro lugar era en Villa Hayes y el tercer lugar era en la estancia 23 de abril,
en el departamento de Paraguarí. ¿Qué hacían? Descargaban la droga en Paraguarí y en esos camiones que hacíamos referencia, ellos transportaban por tierra posteriormente. Entonces, mal podemos hablar de que no hay elementos contra estas personas que hoy Marcet quiere negociar en Uruguay, que ellos rindan cuenta desde allí nada más. O sea, Marcet dice de su cuñado, era un capataz mareteporano. Sí. Esa fue la palabra, capataz. ¿no? Un capataz. Que está en San Roque González, ¿no? Está en San Roque González y tenía conexión también con Couve, Alberto Couve, hoy detenido y acusado ya por la justicia. Este establecimiento que estamos viendo, donde se hizo esa fiesta majestuosa, es la estancia que él administra, no era un simple administrador, allí bajaba y hay informes, documentos. Hay que decir que Marcet es un narco con muy buen gusto, ¿eh? Sí, algunos dicen que tiene mal gusto. A jugar, es coleccionista, por la ropa a lo mejor, pero... Es coleccionista de relojes también. Sí, las pulseritas, los anillos, ¿sabes? Como en las películas. Porque anoche también dijo que él no quiere ser un Pablo Escobar, ¿verdad? Pero... A jugar por las músicas ya uno va teniendo la pauta de hacia dónde camina. Pero lo cierto es que elementos hay. Ayer decían que supuestamente no había elementos, que eran, pero hay datos. Por eso yo decía al arranque, Rolando, que lo que él decía es lo que tiene que decir nomás un delincuente cualquiera. Si él está jugado y empieza a tirar barro por todos lados, este es lo concreto. Lo que a mí sí me llama la atención, cómo es que puede moverse a sus anchas y hasta ahora no pueden con él 5 países de la región. O sea, no solamente Paraguay. Uruguay, Brasil. Y Brasil, que es una potencia tecnológica. O sea, nosotros acá cuestionamos, ¿cierto?, la vulnerabilidad de nuestro cielo, la autoridad que dicen de Oraeco y la plata, que esto sirva para que la sociedad sepa qué queremos hacer, pero no hay este presupuesto. Sin embargo, Brasil tiene todo. Igual él hace lo que quiere con Brasil. Con relación a los helicópteros, decía, no tenemos radares, nuestra cobertura es poca, es nula. Bueno, pero ¿cuántos helicópteros hay en Paraguay? Dejando de lado lo poco que tiene la policía y lo poco que tiene la Fuerza Aérea. Y la Fuerza Aérea con la policía, es cierto, pero esos son los vuelos oficiales. Lo que decía muy bien el director de la INAC es que un delincuente no va a comunicar que va a volar. Entonces, si vuela, se supone que los drones de la Fuerza Aérea como en Israel tendrían que seguirle. Pero acá yo me imagino que si tenés escasas empresas prestadoras de vuelos en helicóptero, ya habrían recurrido a esas empresas y decirle, ustedes no hicieron ningún vuelo en estos días o en esa fecha a tal lugar, a tal lugar. Nada, eso se sabe. Sí. Bueno. Pendiente también lo que pase en el transcurso de las próximas horas con relación al tema de Interpol, porque eso también va a ser bastante relevante. ¿Cuántos son los policías que están bajo sumario? 14, están declarando ahora en la Fiscalía. O sea, ya no es un simple sumario, ya es un proceso penal. Ya, una investigación.